profesor de artes, Jonathan Carrillo, bueno, de Artes 2 en este caso. Y el día de hoy vamos a hablar de los temas de las clases de Aprende en Casa del lunes 8 de febrero y del viernes 12 de febrero, que hablan un poco de recordar los tiempos pasados de nuestras ciudades o de nuestros pueblos. En concreto, el día del viernes 12 de febrero se habla de tratar de recordar, de irnos a una máquina del tiempo para que nos vayamos al pasado y podamos ver y vivir las épocas coloniales, las épocas pasadas de nuestro México, en sí de nuestra ciudad o del lugar donde nacimos. Pero en México es prácticamente, en muchas épocas es prácticamente la misma situación que se vivieron tanto en Monterrey y en el norte, tanto en el centro como en el sur del país. Pero bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Les voy a hacer una breve explicación de lo que se dijo en Aprende en Casa. Y bueno, por ejemplo, empezamos a recordar con la primera época. Todo se va a tratar de recordar. Tenemos que recordar para poder también generar arte. Entonces, utilizando unos pequeños ejemplos análogos que yo les voy a poner aquí, van a tratar de recordar esa época que yo les esté platicando. Entonces, comenzamos. La época prehispánica, por ejemplo, se caracterizaba por que el pueblo vivía a las orillas de la ciudad principal, de la ciudad ceremonial, y en la ciudad ceremonial había pirámides enormes, había pirámides de diferentes tamaños que rendían culto a distintos dioses porque era una religión politeísta, pero sin embargo tiene su toque especial en la manera en cómo vivían. Las calles no estaban pavimentadas, no tenían bestias o animales grandes que les ayudaran a transportar todas las cosas. Entonces era un poquito más difícil el transporte en esta época. Sin embargo, era más natural, no había smog, comían lo que la naturaleza les daba, trabajaban la tierra para ellos sacar también sus comidas. Todo era más lento, las construcciones se tardaban más tiempo en hacerse, pero todo era más sano. Había una religión politeísta y bueno, también tiene su particularidad la época prehispánica. Ahora, la época colonial. La época colonial se caracteriza por nuevos avances, por una mezcla del mundo prehispánico con el mundo europeo, con un choque de culturas muy fuerte y también una cierta predominancia de la cultura europea sobre nuestra cultura, porque ellos tenían más avances, llevaban más años de estar viviendo en sociedad, entonces tenían armas de más calibre, tenían también muchas más enfermedades. Por eso cuando llegaron, nos contagiaron, pues empezaron a morir muchos patriotas, muchas personas de aquí del mundo prehispánico, porque no estaban acostumbrados a esas enfermedades, pero bueno, ese es otro tema. Les voy a dejar unos ejemplos de unas ciudades coloniales, de edificios coloniales que eran hermosos, que tenían una cultura muy europea, pero se mexicanizó cuando llegaron al mundo prehispánico y empezaron a convivir con todos los que estaban aquí. Entonces era una época muy bonita que tuvo muchos avances. Empezaron a traer, por ejemplo, la vaca, la gallina, el puerco. Tuvieron una mezcla gastronómica bastante fuerte y sin duda fue una época muy bonita y quién sabe, igual y les gustaría vivir en esa época. Les dejo imágenes aquí. Ahora, la independencia. La época de la independencia se ve un poquito muy similar a la colonial porque no cambió en mucho, solamente se establecieron mejores las maneras de gobernar, la religión tomó más poder, hubo
cambios para bien. Se introdujo el ferrocarril todavía no, pero ya había elementos de transporte de ruedas, ya había carruajes, era más fácil ya la manera en cómo se transporta, y también cultivar era más fácil, todo era más rápido un poco, y había problemas distintos. Sin embargo, era una época también muy bonita porque se empezaba a dar esa identidad del mexicano con esta mezcla del mundo europeo con el mundo prehispánico, y se empezaba a dar una mezcla muy rica de cultura en la cual a mí me agradaría mucho vivir. No sé a ustedes, espero que decidan. También les dejo un ejemplo de un poquito de la época de la independencia. Ahora, la revolución. También es una época muy bonita en la cual nos podemos inspirar para llenarnos de arte y poder plasmar arte en un dibujo, que fue una época en donde se introdujo el ferrocarril, en donde hubo avances grandísimos, en donde se empezó a economizar de mejor manera el país, en donde empezamos a producir más cosas, estábamos más en contacto con el mundo europeo, teníamos avances tecnológicos, teníamos edificios ya más grandes porque se introdujo la construcción con el acero, empezamos a tener ciudades enormes, la urbanización empezó a ser distinta porque se introdujo la combustión interna, los coches de combustión interna, que son los que se alimentan o con carbono o con gasolina. Entonces se empiezan a empezar a movilizar más las ciudades y empieza a haber una existencia de lo antiguo, con todavía el sombrero y todas estas cosas, con lo moderno, que eran los coches, que eran los edificios enormes, que era la comida a producción masiva, que eran cosas de nuevo mundo. Entonces ahí se empieza a hacer una mezcla muy rica, y también les voy a dejar imágenes de lo que produjo esta época en México y en todo el mundo. Entonces espero que también les guste mucho esta época. Y por último les voy a decir una época en la cual seguimos existiendo nosotros, pero que inició desde el siglo XX. Es una época en donde hay una diversidad enorme de bagaje cultural, de arte. Allí el arte explotó en el siglo XX y XXI, explotó el arte, se desconfiguró, creó cosas que el ser humano no estaba capaz de percibir o de pensar. Fue una época en donde los avances tecnológicos han llegado al top, ha cambiado el mundo totalmente, la construcción en edificios ha sido distinta, los coches han alcanzado velocidades que no se esperaba, tenemos aviones, en este siglo es cuando se empezó a transportar la gente en aviones masivamente, no se empezó a volar, se empezó a volar en el siglo XVIII, XIX con otros mecanismos, pero fue hasta el siglo XX, XXI donde se perfeccionó todo. Tenemos comodidades, tenemos comida en la esquina, en una tienda, tenemos de todo. Es una vida súper cómoda y es la vida en la que nos está tocando vivir, pero también pienso que puede ser una opción desear vivir en otra época, y de eso se trata el reto del día de hoy. Y bueno, el reto del día de hoy es el siguiente. Ok, ya tuvieron tiempo para leer. El reto del día de hoy se trata de que tú escojas una de estas épocas, escojas vivir en una de estas épocas en la que te llame más la atención y lo dibujes. Toma una hoja de papel, toma colores, toma lápices, toma plumas, lo que tú quieras para dibujar, y dibuja lo siguiente, dibuja una época en la que tú quisieras estar, dibuja los edificios de la época en la que tú quisieras estar, y si te pones un poquito más artístico, puedes combinar épocas, ¿por qué no? Por ejemplo, puedes poner, no sé, el dibujo de una torre enorme a un lado de una ciudad colonial que tú dibujes, que le pongas casitas chiquitas, puede ser, no sé, dependiendo de cuánta imaginación tengas. Sabes que no tienes límite de imaginación y puedes hacer lo que tú quieras, así que te reto
a que hagas un dibujo de la época que más te gustó o en la que más te gustaría vivir, o que mezcles épocas en la que te gustaría vivir, que te dé un resultado en el que tú te sientas feliz y que podrías decir que ahí vivirías. Entonces, te invito a que hagas este reto, lo subas a la plataforma de Teams, como ya todos saben, y yo las estaré revisando. Muchísimas gracias, nos vemos en los próximos videos.